Gracias a todas y a todos por reunirse, por hacer comunidad. Eh, pues les invito a que nos pongamos conscientemente en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la vida, te damos contigo. Te pedimos el don de tu Espíritu que nos guíe, nos conduzca, abra nuestros corazones y nuestra conciencia para acoger la manera como nos iluminas la vida, nuestras decisiones, nuestras acciones. Danos luz para poder ser buena noticia. Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues yo creo que más de alguno ya estará hasta cierto punto abrumado de todo lo que se ha dicho y carretadas de entrevistas y de reportajes y etcétera. Yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas desde lo que yo viví, desde la Pascua del Papa Francisco, el nombramiento del Papa León XIV, la elección del Papa León XIV, eh, y un poco lo que lo que siento que se ha ido moviendo internamente y que veo reflejado también en el sentir de la Iglesia, ¿no? Quienes hayan oído mi comentario del lunes en Radio Metrópoli fue un poco en esa línea. Y claro, ahí no puedo hablar de emociones y de consolación y desolación, pero sí hablé de la importancia de que tengamos una voz que transmita luz en una época de oscuridad, donde hay mucha oscuridad en el mundo, mucha oscuridad también en los espacios de encuentro, espacios comunes, le hace redes sociales, eh, foros públicos, etcétera. Em, Primero un poco el recorrido que les comentaba. Em, la Pascua del Papa Francisco, yo creo que para todos, para mí también fue, em, yo diría natural, triste, pero no aplastante. Eh, Hubo muchas cosas impresionantes, ¿no? Su último día fue el domingo de Pascua. En ese domingo de Pascua quiso estar cerca de la gente a la que sirvió toda su vida. Dio un testimonio de la iglesia en salida hasta el último día de su vida. Salió de donde le recomendaban que estuviera, ¿no? Recuperándose y él quería realmente, siguiendo la invitación de Ignacio, amar y servir en todo y lo hace hasta el final. Nos agarró, estábamos en Tuxtla Gutiérrez, algunas personas, no sé si aquí están quienes nos fuimos, aquí está Lucía, algunos otros que estábamos en Misiones. Yo me estaba levantando, preparando porque tenía el comentario de Radio Metrópoli que tengo todos los lunes. No lo había podido revisar pues serían 5:15, 5:20 de la mañana. Cuando empiezo a ver, veo en el teléfono las noticias de la muerte del Papa. Digo, no tengo cara para hablar en este, ¿cómo se llama? Comentario de Radio Metrópoli de otra cosa. Entonces, en ese momento me senté a escribir esa especie como de recuento que compartí, ¿no? Ese mismo día, recuperando algunas de las grandes enseñanzas y testimonios del Papa Francisco. Como que el Señor lo llama, así como hay un octavo día, que es el día de la resurrección, que los cristianos denominamos eventualmente Día del Señor, el Dominus Dies, el domingo, eh, como que esta nueva vida del Papa Francisco el lunes de Pascua, cuando todavía es la octava de Pascua.
Eh, Vivir la Pascua a plenitud en esa transformación a la que estamos invitados y anhelamos todas y todos quienes sabemos lo que nos espera, ¿no? Este abrazo definitivo del Dios amoroso, cercano, tierno, que cuenta con nosotros y que muchas veces nos permite seguir sirviendo porque nos necesita. Como dice Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si yo puedo en algo servirles y servir al Señor en ustedes, cuenta conmigo. Entonces, el amor implica también esta disponibilidad. Eh, Luego vino este ínterin. Claro, yo me encontré, fui a dar ejercicios, unos ejercicios muy lindos, pero también que me demandaron bastante tiempo. Pensé que iban a haber pocas entrevistas, pero me pasaba el día en entrevistas. Entonces, como que no tuve que pensar mucho. Y ya de vuelta, no tuve mucho tiempo, más bien, para pensar el ínterin. Como todas y todos los creyentes, le pedía al Señor que el Espíritu iluminara a las personas que iban a servir a la iglesia en este discernimiento compartido, que es el cónclave, que tuviesen suficiente claridad de mente, suficientes datos, eh, etcétera. Me agarró de sorpresa el jueves pasado cuando estaba yo viniendo, como suelen ser mis días aquí en el ITESO, de una reunión a otra reunión, a un evento, a una... y estaba viniendo de uno cuando me dijeron, aquí entrando a la oficina, están por... Ya salió el humo blanco y van a anunciar. Y dije, si me entero en el ínterin de una cosa a otra, pues me entero. Y si no, yo entro a la reunión que tengo, ¿no? Ya lo oiré después, ¿no? Sí me enteré porque era media hora y en esa media hora, eh, pues la escena de la salida de- del cardenal Prevost al, al balcón, tiene un nombre raro, la logia, a la logia de la Catedral de San Pedro. Eh, yo tengo mala memoria para los nombres. Entonces, a mí el nombre no me dijo gran cosa. Pero me sonaba, Prevost. Así que, ya luego empezaron a salir otras cosas, que sí había sido misionero en Perú, etcétera. Muy pronto, casi a los 20 minutos, cuando se estaba preparando el mensaje que iba a dar, empezaron a surgir algunos datos. Entre ellos, una breve semblanza. Lo estaba viendo en Radio Vaticana, que pues es la que tiene Vatican News, es la que tiene el mejor servicio y las más cosas. Entonces, muchas de las cosas que después comenté en el video que hicimos ese día en la tarde, aquí en el ITESO, pues me enteré a través de eso, que había estudiado en la Catholic Chicago Theological Union, una una facultad realmente impresionante en esa época. Muchos de los que fueron los autores de los textos de teología que leí yo y que estudié cuando estudié teología eran profesores de ahí. De, era como una cooperativa. Fue una facultad de teología innovadora en ese sentido, ¿no? No pertenecía a ninguna orden religiosa, a ninguna diócesis. Por eso se llama Theological Union. Era como una cooperativa de teólogos que decidieron, desde luego, con acompañamiento y aprobación eclesiástica, porque sus títulos tenían ese reconocimiento, integrar este espacio. Pero un espacio de diálogo, de vanguardia, de la punta de lanza de lo que se estaba pensando en aquel entonces. Entonces yo cuando oí eso dije, ya sé por dónde va, ¿no? Y si después tuvo la experiencia, después me fui enterando de más elementos concretos de la vida en comunidades, la vida de misionero, eh, paradójicamente, desde luego que él
es mayor que yo, es 4 años mayor que yo, pero cuando él estaba haciendo su estudio en Chicago, yo estaba también en Estados Unidos haciendo la maestría en Cornell y muchos de los textos que leíamos en la comunidad católica de la universidad y demás, como les digo, era el lugar, todos estamos al pendiente de qué decía Carl Stuhlmüller, Donald Senior, muchos de estos grandes eclesiólogos, biblistas, etcétera, ¿no? Em, Cuando empezaron a narrar, salieron las primeras fotos, ¿no? De su vida de misionero. Em, Otro elemento que a mí me dio mucho consuelo, a lo mejor porque me veía en esa misma experiencia, ¿no? De estar en las comunidades, visitando comunidades aisladas, el ambiente andino, ¿no? Los caminos de tierra, las subidas y bajadas en la montaña, etcétera, ¿no? Su interés de aprender quechua, creo que, no sé si empezó a estudiarlo, creo que no lo habla, pero bueno. Em, Todas estas cosas que se fueron dando de manera secuencial, en mí produjeron una consolación fuerte, una consolación que sentí particularmente y a mucha gente se le escapó ese detalle de que en su primera bendición dio la indulgencia plenaria, que está hablando también de un proyecto, ¿no? Este proyecto de reconciliación, de construcción de puentes, de una iglesia que sabe que está enviada a un mundo herido, a un mundo que necesita ser sanado, ser escuchado, ser atendido. Eh, Desde luego que a todos nos conmovió ver su conmoción en esas imágenes, digamos, de close-up que le tomaron en el balcón de la basílica en su primera aparición. Se veía plenamente conmovido, pero se le veía contento y se le veía con fuerza, no titubeante o espantado, ¿no? Eh, lo que hemos visto en los siguientes días eh, me habla de como una confirmación en esta consolación, ¿no? Su cercanía, su transparencia, en fin. Yo siento que es una buena noticia para la iglesia. Dejando a un lado la visión del espíritu, que desde luego es la fundamental para entender cómo se dan estas cosas, echando mano, digamos, de una perspectiva eh, como de análisis estratégico y demás, pues yo creo que hay muchos elementos importantes en donde desde luego veo la mano de Dios, pero también la visión a largo plazo del Papa Francisco. Haberlo llamado al Vaticano, bueno, primero conocer lo que hizo, no se ha manejado mucho a qué lo mandó, no fue una situación sencilla en la diócesis de Chiclayo, una diócesis que había tenido un liderazgo ultraconservador por muchas décadas, una iglesia que, pues eso, que se había separado de la gente, que estaba más preocupada en la norma litúrgica y otras cosas, que en la cercanía, cariño e inclusión de la gente. Y lo mandó a eso, a cambiar el imaginario. Y lo hizo tan bien que dijo, como que vio. Desde luego, vuelvo a decir, el espíritu está presente. Una persona, un religioso, fue eh, lo primero que me brincó y dije, bendito sea Dios. Desde luego que esto no lo diría en otros ambientes que no viene del mundo diocesano, sino que es un religioso. Porque
es menos probable que haya hecho carrera o que esté en ese caminito buscando carrera. O sea, le tocó porque le tocó, por obediencia. Le dijeron, vas a ser obispo y pues recogió sus cosas y se fue y lo asumió desde esa perspectiva, ¿no? Como dentro de esta vivencia de obediencia. Y eso fue lo que pensé. Dije, un religioso y relativamente joven, este va a consolidar una imagen de iglesia que está fortaleciéndose, madurándose, lo que hemos dicho, iglesia pobre, iglesia humilde, iglesia en salida, iglesia que deja atrás todos sus pretensiones de poder y absolutismo y se entrega al camino del amor, al camino del testimonio, al camino de la congruencia. Y ya sabemos que la congruencia muchas veces implica conflicto como el Papa ahora lo ha tenido. Aquel que ya también circuló por todos lados cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, eh, manipula un texto de Santo Tomás de Aquino sobre este orden del amor, el ordo amoris, ¿no? Y desde su perspectiva interpreta como que Santo Tomás, es decir, la autoridad filosófico-teológica de pues una buena parte de la tradición católica, al menos desde la llegada de la escolástica, nos dice que hay un orden en el amor y prioridad, que hay que priorizar a la familia, hay que priorizar a la patria, y al poco tiempo una gran teóloga le contesta, pero refutándole paso por paso. Y el artículo se llama así: Cristo nunca nos invita a priorizar nuestro amor. El amor de Cristo y el amor de los cristianos es universal y es a quien más nos necesita, no a los que están más cerca de mí o a los que tienen el mismo pasaporte. Desde la perspectiva cristiana, el mundo es nuestra casa. Cada ser humano es nuestro hermano o nuestra hermana. Bueno, lo cayó. Entonces, el ahora Papa reenvió en todas sus redes ese artículo. Claro, al día siguiente, ya nombrado Papa, pues el mensaje de la construcción de puentes, que era el que utilizaba Francisco cada vez que criticaba a estas posturas xenófobas o de poner muros para dividir pueblos. En vez de muros hay que construir puentes. Pues era un mensaje claro y lo entendieron así y al día siguiente ya, recuerdo uno de los artículos que leí, decían, puede que sea norteamericano, pero no entiende lo que es América primero. Más bien, que ya saben que es el lema de Trump, America First, ¿no? Eh, y yo me puse a pensar, no, sí lo entiende muy bien lo que eso significa y sabe que esa postura es demoníaca, no es cristiana, aunque la quieran disfrazar de eso. Entonces, en un mundo donde nos estamos acercando al peligro de lo que hemos visto en otras etapas, en las cuales a veces se le ha hablado como la fascinación del autoritarismo, ¿no? Esta fascinación que a lo largo de la historia tienen los dictadores, el- las grandes figuras, el macho alfa vuelto gobernante, ¿no? Que impone su voluntad, etcétera, que a lo largo de la historia hemos visto y que es exactamente la antítesis de la visión cristiana y finalmente humana, humanista, ¿no? De que lo principal del ser humano es su capacidad de empatía, de misericordia, de encontrarse, de construir en comunidad, pues eso. Eh, Cuando todo parece apuntar en esa dirección, eh, cosas absurdas como las que estamos viendo en
las políticas de Trump y de su grupo, pero en otros lugares también, ¿no? En Rusia, en China, eh, hay muchos dictadores. En la India hay un dictador, aunque esté votado. En Turquía hay un dictador. En muchos lugares hay esta tentación, ¿no? Y en un mundo de posverdad, donde las redes sociales permiten que cualquiera, sin ningún tipo de sustento, diga lo que le dé la gana y vaya formando o forjando una red de seguidores, ¿no? Y, y que se vaya dando esta polarización y que haya gente que le crea más a esta figura, digamos, que se impone de alguna forma, o que les atrae porque en su inseguridad, en la seguridad del líder, se sienten este, reconocidos, defendidos, convalidados o lo que sea. Eh, en este tiempo de posverdad, lo que necesitamos son voces que tengan una autoridad moral que tiene que ver con la congruencia. O sea, lo que predico, los valores que profeso y expreso, los vivo y los transmito en mi cotidianidad. Y yo creo que eso es otro de los grandes elementos, oportunidades y servicios que la Iglesia, y en este caso el Papa León XIV, puede dar. Y lo está haciendo. Está hablando claro, está subrayando este, em, elementos importantes. Yo me acuerdo cuando tuve una de las primeras entrevistas en la Gregoriana, que me dijeron, ¿y usted, padre, de qué postura es? ¿Es usted un liberal? ¿Es usted conservador? ¿Es usted qué? Y les dije, miren, yo soy, digamos, desde una perspectiva eh, de visión del mundo y de la humanidad, con una profunda convicción democrático-liberal. El ser humano tiene que madurar y finalmente operar que somos familia y que todos tenemos algo que decir en esa familia. Tengo una teología, cristología, diría conservadora porque creo firmemente lo que nuestra tradición nos ha enseñado. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que el Señor Jesús, pues todo lo que ustedes saben que comparto y que es la enseñanza de la iglesia, la tradición de nuestra iglesia. No tengo una cristología liberal en el sentido de que Cristo pues fue un líder político o Cristo eh, no era consciente de que iba a morir en la cruz y que murió pues por todo lo que había hecho, sin una visión o convicción de que era una entrega de vida que daría vida. O sea, esa cristología liberal no es la mía. No creo en eso. Y, eh, y finalmente les decía, y no clerical. No creo en el mundo clerical. No creo en la visión clerical. Y esto, antes de que lo dijera el Papa Francisco, con todas sus letras. El clericalismo es un cáncer en la iglesia. Volviendo a la cuestión estratégica, yo creo que tenemos en la figura del Papa una persona que reúne muchos de estos elementos porque doctrinalmente es muy claro, o sea, en doctrina, en teología, en cristología, en dogmática, es muy claro. En la cuestión del servicio de la iglesia y su compromiso con el mundo es claro también. Y no tiene este dejo este gran cáncer y tentación dentro de la iglesia del clericalismo. Lo dijo con mucha claridad. Iglesia sinodal, iglesia que sigue, digamos, las pautas puestas por el Vaticano II. Y otro elemento que a mí me da mucha esperanza es que es joven relativamente. Entonces tiene por delante, si Dios así lo quiere,
eh, muchos años para consolidar este proyecto, para enriquecerlo, porque también hay que decir, nuestro querido Papa Francisco, eh, pues también tenía sus cosas, ¿no? A ciertos sectores de la iglesia, su manera, no era una persona tan jocosa, tan, etcétera, ¿no? Sí sabía ser, pero tenía su carácter y siento que León es un poquito más relax, ¿no? Más, en ese sentido, eh, pues un poquito menos imponente desde esa perspectiva. Eh, a lo que voy es subrayar que el proyecto del Espíritu no tiene una faceta nada más. La iglesia que se está consolidando, que está madurando en este tiempo y para este tiempo, requiere todas estas facetas. Requiere de la sensibilidad de, pues de una personalidad tan distinta como la de el Papa León XIV, pero complementaria, ¿no? En los puntos fundamentales hay congruencia, hay comunión, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería compartirles. Yo creo que eso es importante. Eh, Cada vez más en el discernimiento veo que tenemos que ser esa voz, los cristianos, de hablar claro, y los espacios que yo tengo aquí son de hablar claro. ¿Cuál es nuestra visión de humanidad? ¿Cuál es nuestra visión, inclusive desde una perspectiva política? La necesidad de trabajar porque haya pueblos adultos con personas que sepan defender, conocer su dignidad, entenderla, defenderla, pedirle cuentas a sus gobernantes, etcétera, ¿no? Frente a visiones más clientelistas, más de otro tipo, ¿no? De manejo del poder. Eh, y con respecto a muchas otras cosas, ¿no? También eh, la postura frente a la naturaleza, no hablé de eso, ¿no? Nuestra relación con la creación, con nuestro entorno, que también la tiene bastante clara en ese sentido. Bueno, yo digo todo cristiano que sabe que ha dejado que el Señor le muestre que no habitamos un mundo de cosas, sino de personas, donde la creación también fluye y está sostenida por ese común denominador que es el movimiento de amor creativo de Dios, de manera natural nos lleva a tener una relación con el entorno, con el medio ambiente distinta, armónica, de cuidar el medio ambiente, etcétera. Pues era lo que quería compartir con ustedes. Ah, preguntan que cuál puede ser la importancia de que sea agustino. La espiritualidad agustina tiene fortalezas. San Agustín era un hombre muy pasional, en el sentido de sentía, vivía las cosas a fondo y así vivió toda su vida. Y por eso, dentro de todas las tradiciones de la espiritualidad, hay algunas que son más, podemos decir, intelectuales, especulativas, y son necesarias, ayudan, sin lugar a dudas. Por ejemplo, cuando nace la escolástica, tenemos una escolástica este, más intelectual, que es la de los dominicos. El representante principal es Santo Tomás de Aquino, y hay una escolástica más afectiva, más del corazón, más del cariño, que es San Buenaventura, ¿no? Bueno, si nos vamos para atrás, encontramos en esta tradición de la espiritualidad del corazón, recuerden que es el símbolo de la orden, así como
La gente dice el sol, pero no es un sol. Es algo que describe Ignacio en su autobiografía, que él sentía la presencia de Cristo como una cosa esférica, brillosa, que irradiaba, y por eso tiene esos rayos, y por eso adentro se le pone el anagrama de Cristo, IHS, ¿no? Y es el escudo de la compañía. Bueno, el escudo de los agustinos es un corazón inflamado. Y esa es la espiritualidad de Agustín. Les digo, como todas las espiritualidades, tiene fortalezas y tiene fragilidades. Agustín padeció, desde mi perspectiva, y en el comentario de esta semana, no sé si ya salió o va a salir, y conste que lo grabé antes que nombraran decía yo, al hablar, en este caso de Pablo, porque la carta es de Pablo que estamos analizando, y lo que a veces denomino como el síndrome del converso, ¿no? Algunas personas que han tenido una experiencia fundante de transformación interior fuertísima y radical, como que se les desdibuja el camino que andaron previamente y captar que es un proceso, un itinerario que madura en un momento de cambio de sensibilidad, pero para llegar ahí hay que e implica la respuesta humana. Entonces, uno de los problemas de este síndrome del converso es el creer, eh, porque ven su realidad pasada y su realidad redimida por Cristo, y entonces la convicción, no hay nada en mí, todo es gracia, todo me lo dio Cristo. Y si tú empujas eso hasta las últimas consecuencias, quiere decir que se condenan los que Cristo quiere y se salvan los que Cristo quiere, porque finalmente Él es el que decide y Él dice que ahora tú te salvas. Entonces, ha rondado al mundo agustino ese problema desde Agustín. Hay textos de San Agustín que no son reconocidos como ortodoxos por la Iglesia Católica también, ¿eh? Católica Latina. Y así te lo dicen. Hay textos que sí y textos que no. Y a lo largo de la historia de la orden, pues también han habido algunas de estas experiencias. Recordemos que Lutero también fue agustino. Él surge de la orden agustina. Así como digo esto, hay algunos que entendieron, bueno, se dejaron llevar por este carisma maravilloso que el Espíritu le regala a la Iglesia en la vida de Agustín y han enriquecido a la Iglesia con esta espiritualidad del corazón, muy centrada en el sentir, en el afecto, en percibir el cariño que Dios nos tiene, cómo nos transforma, etc. Entonces, iremos viendo mucho de esto, seguramente. Bueno, el lema que eligió, tan lindo, tan cristiano, tan profundo, ¿no? En el uno, en el único somos uno. En el único Dios, un Dios, somos comunidad, somos uno. Texto de San Agustín. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Qué gusto poder compartir y ya seguimos acompañando sin lugar a dudas al Papa León XIV con nuestra oración, estar atentos, atentas pues a lo que nos va transmitiendo. Nos ha invitado casi desde el inicio a repasar, y yo creo que ahí está hablando de una perspectiva pastoral de todo el magisterio de Francisco. Menciona mucho a la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Yo ya me la rescaté y lo estoy leyendo, ¿no? Porque por algo lo está citando varias veces. Ahí percibe él, digamos, una línea
de cómo dar continuidad a este proceso que el espíritu, este itinerario al que el espíritu está invitando a la iglesia. Entonces, pues se los dejo de tarea, que yo ya la asumí. Y la otra emoción con la que me quedo es pues seguir profundizando en ahorita que hablábamos del magisterio, en el magisterio de Francisco. Releer sus grandes encíclicas, eh, padecerlas, meditarlas, contemplarlas, dejarnos tocar por el espíritu, ¿no? ¿Y esto a qué me mueve? ¿Qué emociones me suscita este texto? Pues muchas gracias. Que tengan una buena noche. Dios con ustedes. Sí. Pues que Dios, que es misericordia infinita, nos bendiga de manera particular con el don de su Espíritu, que nos permita ver y entender los signos de los tiempos para que, teniendo clara la misión que nos confía, la podamos vivir a plenitud desde el amor que nos regala. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.